buenas tardes. A continuación, desarrollaremos el primer trabajo colaborativo del curso Salud Ocupacional, correspondiente al grupo número 19. La tarea escogida por el grupo es trabajo en alturas, específicamente mantenimiento de línea sin tensión. En esta presentación de seguridad y salud en el trabajo en alturas se hablará del objetivo de esta charla, la población objetivo o el alcance que pueda tener, se identifica la tarea y se identifican también los peligros y medidas de actuación correctivas y preventivas para el mantenimiento de línea de tensión, de línea sin tensión. Se identifican los elementos de protección personal y los riesgos de la tarea cuando se emplean herramientas y equipos. Vamos a contextualizar un poco el tema. Los accidentes producidos por caídas a distinto nivel, tales, y esto puede ser muertes y lesiones irreversibles, un buen número de tareas se realizan a más de 2 metros del suelo, sobre superficies aparentemente estables y seguras, donde un pequeño error puede tener consecuencias fatales. Durante la última década se ha experimentado un espectacular desarrollo tanto de las técnicas como de los materiales específicos para la prevención de los riesgos derivados de la realización de trabajos en alturas. Nuestro compañero Jorman Jair Castillo nos dará una definición más amplia de lo que es el trabajo en alturas. Mi nombre es Jorman Jair Castillo Pérez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Alta Distancia. Esta actividad se realiza para el curso Salud Ocupacional. Pertenezco al grupo 10-25-05-19 y para la actividad escogí el trabajo en alturas, el riesgo de trabajos en alturas. Bueno, ¿qué es el trabajo en alturas? Se entiende por trabajo en alturas aquellos trabajos que son realizados a una altura superior a 2 metros. Dentro de estos, digamos que podemos encontrar trabajos en andamios, trabajos en escaleras, cubiertas, en postes, en plataformas, en vehículos, así como también, digamos que trabajos en profundidad, como excavaciones o pozos. ¿Cuáles son los objetivos de la actividad? El principal es reconocer los términos y los elementos propios del trabajo en alturas. Digamos que es estudiar y identificar, digamos que los conceptos básicos que se deben tener para realizar o supervisar un trabajo en alturas. Identificar los riesgos del trabajo en alturas y los elementos que se deben usar para minimizarlos. Como todo trabajo para su ejecución existen, digamos que varios riesgos. Por esto vamos a identificar en esta actividad de manera básica cómo minimizar estos riesgos. Reconocer las diferentes herramientas desarrolladas para planear y ejecutar las actividades en alturas. Digamos que ya es como identificar qué actividades se deben realizar antes de, valga la redundancia, realizar el trabajo. El alcance, digamos que la actividad está dirigida hacia las personas que trabajan en alturas, obviamente, y para estudiantes o profesionales de salud ocupacional o afines. En el caso de nosotros, que independientemente de qué carrera pertenezcamos, siempre es bueno saber los riesgos que traen los trabajos a los cuales, digamos, vamos a ir a aplicar en el campo laboral. Para el trabajo, para la actividad, escogí la tarea de mantenimiento de línea sin tensión. Esto como manera de ejemplo, digamos que vamos a tratar en la actividad de identificar los riesgos y las posibles y cómo minimizar estos riesgos. Entonces, se escogió mantenimiento de líneas sin tensión, obviamente, porque, por ejemplo, obviamente para los mantenimientos de líneas de redes de baja o de media tensión, hay fluido eléctrico, que es otro riesgo que muchas veces va de la mano con los riesgos de trabajo en alturas, pero que es, digamos que aislado y va a pertenecer a otro tipo de trabajo. Entonces, el mantenimiento de líneas sin tensión. ¿Cuál es el principal riesgo de la caída del trabajo en alturas de esta tarea? Yo creo que, o como en todo trabajo en alturas, eh, el principal riesgo es la caída del trabajador, la caída de objetos o materiales sobre otras personas u equipos. De manera curiosa, digamos que
se tiene este dato que son son la primera causa de muerte en el sector de construcción, el trabajo en alturas, y cuando estos riesgos ocurren o cuando estos accidentes ocurren, cuando no son fatales, que es en la mayoría de los casos, dejan minusvalías severas. Es decir, digamos que hay un alto riesgo de que donde la persona sufra un accidente, muera o no queda en condiciones para volver a trabajar. Entonces, vamos a identificar lo que, lo que la resolución 1409 del 2012 nos define para establecer, de cómo establecer un sistema de seguridad para el control de caída en alturas. Entonces, esta norma nos dice que la empresa debe hacer un inventario de tareas y con base a esto definir cuántas personas se necesitan para realizar la tarea y digamos que quiénes más van a exponerse al riesgo. Entonces, para este sistema de seguridad, identifica los siguientes ítems. Dice que los trabajadores deben estar certificados. Es decir, que para realizar la labor, la persona que va a trabajar, el trabajador debe haber realizado un curso de por lo menos 40 horas que imparte el SENA o entidades apropiadas para este efecto. O sea, es decir, el trabajador obviamente debe certificar que está en capacidades para trabajar en altura. El empleador debe definir un coordinador para el trabajo seguro en altura. Digamos que de acuerdo al sistema del esquema de seguridad requerido, dependiendo también de la tarea que se vaya a desarrollar, la empresa debe definir un coordinador de trabajo para el trabajo seguro en altura. Y este tendrá la responsabilidad de hacer la evaluación de los riesgos y definir el esquema de seguridad para esta tarea específica. Se deben definir los sistemas de protección. Entonces, dependiendo también de la altura o de la tarea, el tipo de trabajo y la situación en la, digamos, que se vaya a dar este trabajo, se deben definir los sistemas de protección. Si son fijos, si son portátiles, esto, digamos que eso ya lo da la tarea. Controles operacionales. Las empresas deben estar pendientes no solamente del trabajador que va a realizar la tarea, sino también de los contratistas, también de los empleados terceros que estén, digamos, vinculados con la tarea, o los visitantes también. Estos controles operacionales deben incluir, digamos, las responsabilidades en el inventario de tareas, las personas expuestas y las certificaciones y exámenes médicos de los expuestos, es decir, de los que van a estar de alguna manera implicados en la tarea. Definir el perfil biomédico de los trabajadores. Un médico ocupacional debe definir el perfil de estos trabajadores porque no es lo mismo una persona que va a trabajar sobre una escalera a una persona que va a trabajar sobre un equipo más específico para tareas más específicas. De igual manera también debe tener claro cuáles son los equipos que se van a utilizar y qué sistema de protección se debe utilizar. Definir un plan operativo. Conforme a cada actividad se debe definir un plan operativo normalizado que determine un antes, un durante y un después de la tarea. Definir un plan de emergencia. En caso de una emergencia, la empresa debe saber a quién llamar o el empleador debe saber a quién llamar, cuáles son los bomberos, la entidad de socorro más cercana o dónde trasladar el herido en caso de que se incurra en accidentes. Porque se sabe que para cada accidente, cada minuto es vital. Definir un plan de rescate. Es fundamental, pues, digamos que para el procedimiento quede consignado un plan de rescate asociado al plan de emergencia. El plan de rescate debe incluir un análisis de las tareas, debe traer también los riesgos particulares de quién va a realizar el rescate, cuándo y cómo. Digamos que como otro dato se tiene que en la mayor parte o el mayor riesgo, el riesgo se va a multiplicar cuando la tarea no es rutinaria. Es decir, cuando, por ejemplo, si un trabajador tiene que realizar una labor de mantenimiento día de por medio, obviamente el trabajador va a adquirir una habilidad para esa tarea y va a incurrir en menos riesgo porque ya va a saber o va a adquirir experiencias de cómo debe trabajar. En una tarea no rutinaria, por ejemplo, una falla en un transformador, una falla en una línea, o que tengan que
tengan que subir de sorpresa, ahí es donde se va a multiplicar el riesgo porque ahí digamos que van a haber falta de estándares de seguridad. Por eso cualquier tarea no rutinaria requiere un permiso, va a requerir un permiso de seguridad. ¿Cuáles son los posibles incidentes para la tarea que escogimos, que es el mantenimiento de líneas sin tensión? Bueno, la caída de un nivel superior a uno inferior, caída pendular, que es cuando la persona o el trabajador queda sostenido por una línea o por un lazo o por cualquier tipo o por la misma línea de vida y este a su vez por la gravedad va a causar un efecto péndulo. Caída de objetos, caída por orillas protegida, caída por entre una abertura, caída en el mismo nivel o lesiones por las mismas herramientas que va a utilizar para la tarea. Entonces, ¿qué elementos de protección personal debe utilizar la persona para realizar este mantenimiento de líneas sin tensión? Bueno, debe tener un casco con barbujequejo, gafas con cordón, arnés de cuerpo completo. Es importante siempre el arnés de cuerpo completo porque el arnés es como el elemento de protección principal, además de, pues obviamente, de todos los que estamos nombrando acá, porque es el que va a sostener al trabajador en caso pues, de un incidente. Botas con tacón, guantes de hilaza o cuero de palma con rugosa o reforzada, el lingas de posicionamiento y la línea de vida. Entonces, vamos a definir los pasos que se van a realizar en la tarea y aquí vamos a evidenciar, digamos, los posibles riesgos y las medidas preventivas de los pasos. Entonces, el primer paso, que es la inspección de equipos, en este paso, digamos que se va a realizar la verificación de los equipos de frenado, los equipos de protección personal, detectar una posible, digamos, anomalías o irregularidades en los equipos. Entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos? Unos golpes o laceraciones con partes metálicas, rústicas o másicas de los equipos. Irritación en las manos o quemaduras menores de la piel por roce de los materiales. ¿Cuáles son las medidas preventivas para estos riesgos? Exigirle o digamos que mantener al trabajador concentrado en su tarea, realizarle constantemente capacitaciones para su uso, manejo y mantenimiento de los equipos y no manipular los cierres y los mosquetones sin guantes, que son los cierres de los mosquetones son los que contiene el arnés y muchas veces estos dispositivos son duros de abrir o de cerrar. El paso 2, que es la verificación de las condiciones de trabajo. Este paso es, digamos que donde se verifica que se cuente con la documentación, se cuente con el clima y que las condiciones sean propicias para realizar el trabajo. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Que el trabajador no tenga el trabajo en alturas o el certificado de trabajo en alturas, digamos que actualizado. No contar con la aseguradora de riesgos laborales, las caídas o golpes por condiciones infavorables del trabajo. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Debemos obtener información fidedigna que garantice el diligenciamiento apropiado de la información de condiciones físicas del trabajador para prevenir una situación riesgosa. Lo que ya habíamos hablado, es importante que la persona que vaya a realizar la tarea cuente con la certificación no solamente del trabajo en altura, sino también con la certificación médica de que puede realizar este trabajo. Inspección ocular del área a la cual se va a acceder. Si el sitio de trabajo ofrece dudas, es mejor no laborar y consultar inmediatamente con el supervisor. El paso 3. Colocación de equipos personales de frenado y caída y dispositivos de detención y prevención de caídas. Bueno, aquí se realiza el procedimiento de colocación de los diferentes equipos. Digamos que para realizar este proceso muchas veces se necesitan 2 o más empleados para este paso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para revisar los equipos de frenado y caída, para sostener o instalar los equipos que se van a utilizar, por ejemplo, una escalera, un móvil o un andamio, siempre se necesita 2 o más personas. Obviamente el supervisor debe encargarse o debe supervisar de que la persona cuente con los equipos de protección personal y cuente con la correcta instalación o porte de estos equipos de protección personal. ¿Cuáles son los posibles riesgos? La fatalidad por caídas, obviamente. Lesiones personales por golpes de caída pendular, lo que hemos hablado. Golpes y lesiones a terceros por caída de materiales y herramientas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? El uso de equipos personales certificados de frenado de caídas.
Uso de puntos de anclaje situados por encima de cabeza u hombros, en su defecto en los pies cercanos al eje de equilibrio. Use de morral, portaherramientas o herramientas amarradas para evitar caídas de las mismas herramientas. ¿Cuál es el paso 4? Ubicación y ejecución de la tarea. Para este paso, digamos que ahí es donde se realiza la tarea, que es el mantenimiento de la línea sin tensión, utilizando las herramientas preparadas para el caso. Entonces, ¿cuáles son los posibles riesgos en esta tarea? Luxaciones, golpes o magulladoras por posicionamiento inapropiado en el sitio. Enfermedad profesional por uso indebido o escogencia fallida de los equipos personales de frenados de caída. Lesiones osteomusculares por sobreesfuerzo o movimiento inadecuado. Estas lesiones, digamos que musculares o casi que por movimientos, por movimientos mecánicos del cuerpo de la persona, es porque la mayoría de los mantenimientos en las redes de tensión, redes aéreas de tensión, los equipos o los dispositivos que aíslan o que están conectados para el poste son muy duros o por, digamos que por condiciones climáticas se endurecen. Entonces la persona debe hacer mucha fuerza y si no está, digamos que correctamente posicionada o no está bien anclada, va a realizar un trabajo, un esfuerzo mucho más riesgoso para la persona porque no está digamos, no va a ser lo mismo realizar una fuerza en el sitio, en el piso, a realizarla a donde no hay soporte y donde va a haber mucho más esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas para este caso? Uso de escaleras, plataformas o superficies de trabajo que ayuden a soportar los pies del operario. Escogencia adecuada del sistema de apoyo en el sitio de trabajo. Un uso de arneses de torso o cuerpo completo para mayor ergonomía y un uso de calzado con tacón de 180 grados para mejor apoyo del pie. Listo, entonces, digamos que aquí concluiría la actividad. Recuerde que les habló Jorman Jair Castillo Pérez y muchas gracias.